Hola, bienvenidas, buenas noches. Gracias. Vamos a empezar, ¿ya están listas? Muy bien. Bueno, pues hoy tenemos esta que es la cuarta clase y vamos a hablar acerca de algo que es uno de los elementos más importantes dentro de lo que es todo lo que es el campo de los negocios. Es una parte muy interesante porque es una parte que se puede trasladar a muchos medios, a muchas expresiones, y que dentro de eso es parte de algo que podemos llevar nosotros. Es decir, en alguna forma tenemos que entender que el negocio, ustedes como empresarias, el negocio lo llevan dentro de ustedes y es parte, pues, de lo que lo hace crecer. Y estos elementos que vamos a hablar hoy acerca de lo que es la seducción y la fascinación vienen a complementar de manera impactante en el resultado que ustedes tienen sobre sus ventas, sobre el crecimiento de su negocio. Quiero preguntarles antes de continuar, ¿sí me escuchan bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? De acuerdo. Entonces, vamos a iniciar con lo que es la parte de la fascinación, ¿sí? La fascinación es uno de los aspectos primordiales dentro de los negocios y es una parte que hay que entender de qué va, de qué trata. Esta parte de la fascinación, debemos de entender que fascinar no necesariamente significa agradar. De hecho, no tiene nada que ver con agradar. La fascinación, bueno, antes de continuar, les recuerdo, en el momento que ustedes quieran intervenir o hacer algún comentario, pueden prender su micrófono y comentarlo, ¿sí? Entonces, la fascinación es la capacidad de hacer que podamos permanecer dentro de nuestros clientes. Ajá. Esto quiere decir que incluso ustedes pueden llegar a caerles gordos, pueden caerles mal. Ajá. O en otras ocasiones vamos a voltearlo para que ustedes se puedan identificar. En algunas ocasiones a lo mejor ustedes van a un lugar y se encuentran con un producto y en ese momento ven el producto. Fíjense los fenómenos que pasan a nivel emocional dentro de ustedes. Ustedes ven un producto que les parece de calidad, que vale la pena, que se les antoja comprar, y cuando preguntan el precio, si les parece que es demasiado barato, eso genera una decepción a nivel biológico y nos hace perder interés. Si bien es cierto que en algunos países y en algunas personas existe la cultura de comprar cosas baratas, porque eso se da mucho cuando las personas tienen restricciones económicas, o también se da cuando las personas las estimulas de un modo que las hace sentirse inteligentes al comprar, ¿sí? Pero en realidad, en el fondo, en el inconsciente del ser humano, a ninguna persona le gusta comprar barato, ¿sí? Sin embargo, ahí hay otro factor. Cuando ustedes llegan y se encuentran con un producto que les parece tal vez agradable o bonito, pero que le dan un precio que ustedes calculan, un precio accesible que pueden pagar, y cuando el vendedor o la persona que está en la vitrina les da el precio y parece que resulta que es un precio extremadamente caro, que les parece como disparado incluso, puede ser que vuelvan a preguntar, que dicen, no, pero estoy preguntando por esto, y te dicen, sí, vale tanto, ¿no? Y ese producto tal vez no lo vas a llevar porque se te hace un precio excesivo,
pero lo que va a pasar es que no se te va a olvidar, se te queda rondando en la mente. Y ese es parte del ejercicio de la fascinación, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el mecanismo para atraer los clientes, lo primero que necesitamos hacer, lograr, es atrapar la atención de nuestros clientes. Después de atrapar la atención, el punto número 2 es permanecer dentro de su mente. Piénsenlo por un momento con este tipo de, por ejemplo, con este mecanismo de venta, ¿no? Que son los aparatos celulares, que hoy día prácticamente todo se vende por estos medios, ¿no? Bueno, casi no se ve por la playera, pero me refiero a un aparato celular, cualquiera que sea. Las personas lo ven en la pantalla y viven ahí, y ustedes se habrán dado cuenta que ustedes mismas son bombardeadas de una manera a través de la cual les hacen miles de propuestas. Ajá. Hay que entender que aunque tú veas que, no sé, la comadre o la tía solamente subió las fotografías de sus vacaciones o no sé, todo eso significa venta. Aunque ustedes no lo interpreten así porque dices, no, pues la tía Sopo es una ama de casa, ya no vende nada, aún así se está generando venta. Nos está vendiendo un concepto acerca de ella. Y ese concepto se cristaliza en nosotros y lo creamos como una referencia. Entonces me encanta porque hay gente que realmente, las personas que se ocupan de viajar y de tener una vida real, no se ocupan de estar subiendo fotografías, ¿verdad? Pero cuando no se tiene eso en existencia, en ese proceso de carencia, pues suben fotos y van a un lugar y se toman como en diferentes ángulos. Pero fíjense lo interesante, o sea, las personas las conceptualizan y dicen, ah, no, es que Juanita, incluso aunque la conozcan, que dicen, no, pero es que Juanita se la pasa viajando. Entonces, en realidad, pues, Juanita apenas sí viaja, pero lo que hizo fue crear ese concepto en el inconsciente de las personas. Y a través de todo este tipo de factores que vamos a ver, nosotros creamos un impacto, y es muy importante que sepamos muy bien lo que estamos provocando, porque pues si se trata de la tía Soco, que solamente es una ama de casa, pues obviamente es irrelevante, ¿verdad? En cierta forma. Pero cuando se trata de un negocio, sí es muy, muy importante, porque algo mal manejado arroja un banco de información crítico, ¿sí? Entonces, esta parte de entender que esto se tiene que cuidar es lo que genera el prestigio de tu empresa. Ustedes han escuchado este factor que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, esto lo tienen que tomar muy en cuenta, porque hay un banco enorme de información en una sola fotografía. Ajá. O sea, si se tratara, por ejemplo, de una persona, desde la manera, digámoslo así, solamente voy a poner un ejemplo, pero abarca esto en cualquier campo, pero si se tratara de un ser humano, desde no solo los zapatos que traiga, sino cómo los trae puestos, cómo trae arregladas sus uñas, su cabello, pues ustedes saben, la bolsa, la ropa, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que generalmente las personas que alcanzan un cierto nivel económico que para ellos es natural, jamás les van a ver por ninguna parte ninguna marca. Eso no forma parte de ese tipo de nivel. Pero cuando estamos pretendiendo aparentar algo, ahí, bueno, las marcas pueden ir hasta una letra del tamaño de esto, ¿verdad? O que algo que sea casi visible desde un helicóptero. Entonces, todo eso tiene que ver con una cuestión cultural. Pero, bueno, en el primer factor es esta parte de fascinar, que quiere decir permanecer dentro de la mente de tu cliente. Y para eso hay una infinidad de trucos, desde las cosas más simples o más quemadas, pero que algunas de ellas funcionan. No sé si han visto, por ejemplo, se me ocurre ahora solamente mencionar algo rápido con respecto a esto. Hay unos gatitos dorados que creo que son chinos,
que los ponen en los negocios y que mueven la manita así, ¿sí? Eso es una cosa, bueno, que finalmente llama la atención. Es parte de la fascinación. A lo mejor el gato no te hace ninguna gracia o lo que sea, pero lo que sí es cierto es que atrapa tu atención. Y es tan importante eso que si tú ves 5 o 10 negocios de comida, por ejemplo, el que tiene el gatito va a tender a atrapar un poco más tu atención. Por lo menos vas a dedicar más segundos a la hora de repasar todos los negocios, ¿sí? Entonces, bueno, este es uno de los aspectos de la fascinación. Incluso hay personas que hacen, ¿cómo se le llama esto? Que son sarcásticos o que hacen bromas pesadas y que es una de las maneras en que atrapan la atención a través de la fascinación, ¿no? Claro, fascinar es una cosa y que también puede ser a través de un medio agradable. No siempre tiene que ser a través de un medio desagradable, pero el punto de esto es que ustedes, mi sugerencia para ustedes como empresarias, como empresarios, lo que tienen que ustedes que saber es que sí o sí el negocio que tenga, sea micro, sea macro, sea del tamaño que sea, este factor es vital, que lo tomes en cuenta y que lo sepas llevar a cabo en tu negocio todos los días, a toda hora, el campo de la fascinación, ¿sí? Entonces, después de que ustedes han fascinado, el factor siguiente se llama seducción. La parte de la seducción es ya la parte constructiva, es la parte donde tú vas a atrapar a tu cliente. Y esta es una de las partes más relevantes, más críticas, digamos, o más importantes, porque esto por mucho tiempo, pues los negocios pequeños o medianos no lo han tomado en cuenta, pero los grandes negocios y sobre todo los negocios que además de ser grandes quieren crecer más, son factores en los que invierten mucho tiempo, mucho dinero y mucha atención porque ellos se dan cuenta de que esto tiene un valor muy relevante. Y la parte de la seducción se aplica de una diversidad de formas, pero les voy a plantear solamente algunas que les queden muy claras, que sean muy fáciles de discernir y sobre todo que les den una referencia de cómo pueden aplicarlas en su propio campo, ¿sí? Esto es a través de los 5 sentidos, pero les voy a poner por orden los sentidos de acuerdo al impacto que se puede proporcionar sobre sus clientes, ¿sí? Los 5 sentidos, en el primer sentido del que vamos a hablar es el olfativo. Ustedes están conscientes, por ejemplo, que ustedes se pueden quedar sin escuchar, se pueden quedar sin ver, pero no se pueden quedar sin respirar. De hecho, cuando una persona muere, pues lo que pasa es que deja de respirar, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que el sentido del olfato es por esa razón el primero y es uno de los que tiene un impacto mayor. Dicho en otra forma, ¿sabían ustedes que el 80% de la atracción que ustedes sienten por alguien está definido en el 80% por el olfato? No por cómo se ve, ni porque si escribe bonito, ni por las marcas que traiga, ni por ninguna otra cosa. Entonces el colache ese es calabaza con queso, suegra. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Alguien quiere comentar algo? No sé quién está por ahí. No, ¿verdad? Creo que no. ¿Será el micrófono de Susana? No sé, o de Nora. Bueno, no sé. Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno. El de Anita parece que es el de Ana Yancy. Ok, bueno. Fíjense en esto, comentábamos, ¿sabían que en el 80% ustedes se ven atraídas por la pareja que eligen como una pareja permanente a través del aroma? Pero ¿sabían que si una pareja permanece junta, no importa que permanezcan juntas, por ejemplo, digamos, estuvieron bien los primeros 5 años y podrían permanecer juntas los siguientes 20 años restantes, pero ¿sabes cuál es el primer indicio de que tú ya estás separada realmente de tu pareja?
que el olor que emite ya no te gusta. Y llega a ser tan fuerte que ya no solo no te gusta, sino que te provoca náuseas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden permanecer ahí, quiero decir, cualquier ser humano puede permanecer ahí. Esto se puede dar en la mujer o en el hombre, claro. Ajá. O sea, puede ser alguno de los dos el que tiene esta sensación de que el aroma que emite la persona ya no le es agradable al grado de rechazarlo. Entonces, cuando tú quieres reconstruir una relación así, ya no se puede. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿Sabes por qué te produce ese aroma? Porque la biología de sus células empieza a asemejarse a las tuyas y se asemeja tanto a las tuyas que lo percibes como si fuera un hermano. Fíjense qué interesante, porque a un hermano lo puedes querer, lo puedes amar, pero no lo deseas. ¿Sí? Entonces, estos son factores muy interesantes a tomar en cuenta porque realmente este tipo de circunstancias no se pueden reparar. Ahora, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el campo, por ejemplo, de los negocios? Más o menos a partir del año, ¿qué será? Gracias. A partir del año 1983 se empezó a crear mucha conciencia con respecto a esto y la industria hotelera fue una de las pioneras en iniciar en este campo y lo que hicieron esto aconteció en Suiza y una de las cosas que hicieron fue empezar a buscar crear un aroma que identificara su marca. Se dieron cuenta que la competencia era mucha entre los hoteles, entonces querían hacer una diferencia. Y al querer hacer esta diferencia, lo que decidieron fue elaborar un aroma que representara su marca. Para hacer esto, buscaron especialistas muy cuidadosos y lo que sucedió con el especialista es que se fue a los lugares naturales de Suiza más armoniosos y se puso a estudiar todos los elementos. Hasta que a partir de ahí consiguió un aroma peculiar para, digamos, para el hotel, conjugado siempre tomando en cuenta los aromas que ya producían los materiales con los que se producía el hotel. Ajá, tienes que tomar en cuenta el aroma que produce la pintura, el aroma que producen las pieles, o los viniles, o los algodones, las sábanas, todo eso tiene que ser tomado en cuenta, hasta los productos que se usan para limpiar el lugar, ¿sí? Y tienes que crear una complementación para lograr crear una experiencia. ¿Qué pasa? Aunque ustedes ahora no estuvieran conscientes, cuando ustedes van caminando, ustedes van respirando. Y aunque parezca que no hay nada en el aire está lleno de micropartículas que generan aromas que tienen un impacto en su inconsciente porque esto trae consigo memorias emocionales. Y esas memorias emocionales los pueden llevar a un evento agradable o no agradable, y es parte de esto lo que nos hace aceptar algo o rechazarlo, ¿sí? Pero por eso estos estudios se tienen que hacer de manera muy peculiar, muy analítica y sobre todo con un gusto de equilibrio muy especial. Ajá. Esto les decía, se empezó más o menos en el año 1983 y se ha ido puliendo, pero como ustedes lo han visto en una diversidad de campos, ¿no? Que alguien hace algo y luego todos los demás ahí van como borregos a replicarlo, pero mal hecho. Ajá. Entonces, hoy día hay negocios que tú entras y efectivamente tienen un aroma peculiar, pero es tan fuerte que no quieres ni entrar al negocio. No puedes permanecer ahí, sobre todo cuando eres una persona que tiene un sistema olfativo muy sensible, se vuelve intolerante, por rico o agradable que sea el aroma. Entonces, voy a ponerles, digamos, otro ejemplo.
cuando tú, por ejemplo, si alguien de ustedes se dedicara a vender autos, pero a lo mejor vende autos seminuevos, sabes que si tú logras provocar que el coche vuela, está bien que volar, que vuela a nuevo, eso te va a facilitar la venta de manera inmediata, ¿sí? Bueno, no se los tengo que platicar, ustedes lo ubican en su inconsciente, los coches que huelen a nuevo huelen riquísimo. Y mientras más alta es la gama del coche, el aroma es más especial. Ahora, si decimos, fíjense esto que les voy a decir, si decimos que el 80% de la atracción es por medio del aroma, ¿se han dado cuenta que luego cuando hay diferentes hombres, por ejemplo, van a un bar, digamos, y hay 5 hombres, pero uno de ellos tiene un poder adquisitivo más alto o tiene una calidad de vida más alta? Lo que va a pasar es que esas dos, si fueran 5 y hay 2, uno que tiene el nivel adquisitivo más alto y el otro que tiene la calidad de vida más alta, saben que inevitablemente ellos dos van a ser más atractivos, pero no porque se les vea ni porque anden fanfarroneando de lo que tienen o de la calidad de vida que tienen, sino porque su cuerpo, cuando adquieren esos niveles de confianza, segrega otro aroma y ese aroma es percibido por ustedes. Y eso, en el caso de la mujer, la hace que le parezca más atractivo y en el caso del hombre, le provoca mayor respeto hacia esa persona. Y entre estos dos, el que tiene mayor nivel adquisitivo se vuelve a un grado atractivo, pero el que tiene la calidad de vida mayor se vuelve más atractivo que el anterior. Porque la diferencia es que uno puede tener el nivel adquisitivo más alto, pero está más estresado. Incluso, aunque ustedes no lo sepan, esa persona puede llegar a estar enferma porque puede tener niveles de estrés altos y la enfermedad huele. Pero en cambio, el que tiene la calidad de vida más alta, lo que quiere decir es que es una persona más relajada. Y cuando tú estás más relajado, la producción de hormonas en tu organismo es más armoniosa y eso genera uno de los aromas más atractivos en las personas. Puede ser hombre o puede ser mujer. Esto se los menciono porque es muy importante que sepan hasta dónde impacta en sus sentidos lo que acontece. Finalmente, si ustedes logran dar un entendimiento claro a esto que les estoy diciendo, todo esto significa uno de los mayores recursos para dos cosas. Bueno, la primera, para que generen mucho más dinero. La segunda es para que retengan a los clientes que ya tienen y los hagan regresar con más frecuencia. Y la tercera, para que provoquen que lleguen nuevos clientes. ¿Sí? Entonces, eso es, por decirlo así, con respecto a este aroma. Bueno, incluso seguramente muchas de ustedes habrán escuchado de esto que se llama aromaterapia o han escuchado acerca de este principio de las flores de Bach, que son sistemas incluso terapéuticos que se usan para reordenar a las personas y que lo que sucede es que se crean ciertas composiciones aromáticas que tienen un impacto que les traen recuerdos, a veces que les mueven todas las emociones. Cuando no se hace correctamente, incluso se vuelve muy agresivo, ¿sí? Pero si se llega a comprender este principio, te puede llevar a recuerdos hermosos. Les pongo un ejemplo. En los bienes raíces, ¿sabían ustedes que si tú vas a vender una casa, incluso si no te dedicas a los bienes raíces, pero si tú vas a vender una casa, a lo mejor la casa está vacía cuando tú la vas a presentar, pero hay dos cosas que van a tener un impacto impresionante sobre las personas. La primera es si hay plantas y la segunda, que es más fuerte, si la casa huele a canela. En el inconsciente de la mayoría de los seres humanos, la canela está referida con el hogar, no con la casa, sino con el hogar. Entonces eso es uno de los facilitadores muy fuertes y funciona inevitablemente.
Se los pongo en términos muy sencillos, pero realmente esto puede llevar a una elaboración muy sofisticada, tan sofisticada que se pueden crear, bueno, los hemos trabajado en algún momento en el laboratorio. Hace tiempo atrás hemos desarrollado aromas que huelen a... Se crearon 2 aromas. Un aroma que sirve para que huelas a una persona adinerada, que es un aroma particular, y otra que un lugar huela a dinero. Eso, cuando tú pones un lugar que huele a dinero, lo que provocas es que las personas, ¿sabes qué provocas en el inconsciente de las personas? Que estén más dispuestas a pagar más, a gastar más. ¿Sí? Entonces, quiero que se den cuenta de cómo esto tiene un impacto desde el campo, o sea, lo que cuando yo les hablo de la seducción es un campo sutil, ¿sí? Han visto cuando una persona intenta ser seductora y se vuelve demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado obvia, cae en una cosa que se vuelve como si se hubiera puesto repelente, ¿verdad? Sí, entonces, siempre esto que les digo es un arte, todo lo que es el campo de la seducción, y estas partes que vamos a ver significan un arte. Les mencioné ya con respecto, por ejemplo, al sentido principal, que es el sentido del olfato. Les voy a hablar ahora acerca del segundo sentido que tiene más importancia, que es el sentido de la vista. Y se los voy a plantear de esta manera para que lo identifiquen. Si yo tuviera aquí frente a mí una gama de 100 jarrones, por ejemplo, podrían ser jarrones, podrían ser autos, podrían ser hombres, podría ser cualquier elemento, pero vamos a ponerlo en términos de jarrones. Si yo les mostrara 100 jarrones y yo les dijera, quiero que escojan 2 jarrones que les parezcan los más bonitos, y primero de la gama de 100 lo reducirían a 5 y luego de 5 se quedarían con 2. Y si después yo les pregunto, después de escoger 2 se quedarían con 1, pero si les pregunto al final por qué les gustó más ese último jarrón, muy probablemente saben que me contestarían que les gustó más, pues porque lógicamente está más bonito. Pero no es esa la razón por la que les pareció ese jarrón más bonito. Si, para decírselos en términos matemáticos, ¿sabes por qué te gustó más ese jarrón? Porque entre ustedes podría haber a quién le gustara más uno que otro, o sea, podría variar incluso de una persona a otra, en cada una de ustedes podría ser un jarrón diferente el que les gustara. Habría otro jarrón en el que la mayoría de ustedes coincidiría, ¿sí? Por eso les digo 2, uno en el que la mayoría coincide y otro que tal vez solamente te gusta a ti. Pero cuando medimos las proporciones del jarrón que más te gustó a ti, ¿sabes qué va a pasar? Que esas proporciones están referidas con tu propio cuerpo. Quiere decir que el jarrón que te gusta, lo que te gusta no es el jarrón, sino eres tú vista en el jarrón. ¿Sí? Todo lo que te gusta no es que te guste eso, sino te gustas tú visto en el otro. Es exactamente como el fenómeno del enamoramiento. Es una cosa hermosa, ¿verdad? Pero el enamoramiento en realidad lo que significa es un truco muy hábil de la naturaleza para que tú te enamores de ti mismo o de ti misma visto en el otro. A nivel cerebral se activan unas endorfinas en la parte frontal del cerebro que se conocen como endorfinas espejo. Y cuando están activas esas endorfinas espejo, lo que quiere decir es que todo lo que el otro hace lo tratas de referir contigo. Y eso hace que te fascines, que te enamores, porque lo que estás haciendo es verte a ti reflejado. Ahora, el segundo jarrón que te gustó y que coincide con la mayoría de las personas, esta es la parte más importante con respecto a la vista. Si lo medimos, ¿sabes qué le va a pasar a ese jarrón? Que tiene una serie de proporciones que se conocen como proporciones armónicas, que están basadas en una proporción que se llama proporción Fibonacci. ¿Y esto por qué es lo más importante en cuanto a la vista? Porque
el producto que tú vendas, si tú vendieras casas, edificios, terrenos, si vendieras perfumes, si vendieras la renta de espacios, un lugar turístico, lo que sea que vendieras, si vendieras cojines, almohadas, lo que sea, cuando tú todos esos elementos los diseñes en base a esta relación de proporción Fibonacci, lo que vas a provocar es que las personas no sepan por qué, pero si fuera un espacio se van a sentir tan fascinados que no se van a querer ir de ahí. Esto puede ser bueno o malo. También te voy a dar otro truco por si quieres correr a alguien de un lugar. ¿Sí? Si tú quieres que una persona se incomode y no soporte estar en un lugar, algunos de ustedes lo sabrán, hay un viejo truco que es poner un espejo. Pero hay un truco más impactante que eso, es, si tú quisieras que alguien al pararse aquí quisiera salir huyendo rápido, ¿sabes qué tienes que hacer? Y no me lo crean, pruébenlo. Solamente dibuja un ojo abierto. Hemos hecho experimentos de dejar dinero con un letrero que dice, lo puedes tomar, es gratis. Y se deja el dinero y ponemos el ojo y las personas no se pueden acercar a tomarlo. ¿Sabían eso? Entonces, incluso si tú quisieras tener un lugar seguro que, en algo que te preocupe, que no quieres que nadie lo toque, ponle un ojo. Y con eso las personas salen espantadas porque se sienten observadas. Y cuando van a actuar mal se sienten tan incómodas que se van. ¿Sí? Todos esos son mensajes para el inconsciente e impactan de una manera impresionante. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre los coches económicos o de gama media es que son coches hechos a la medida de que pueda encajar el motor y todos los fierros que llevan por dentro, así se diseñan esos coches. Pero los coches de gama alta, todos esos coches están basados en la proporción Fibonacci. ¿Cuál es esa proporción? Es la proporción que tú tienes en tu cuerpo más de 1100 veces. Si tú te paras sin importar la escala de tu cuerpo y mides, tocas tu ombligo, de tu ombligo para abajo sería el valor de 1 y de tu ombligo para arriba sería el valor de 0.618. Recuerden, sin importar la escala, si a esto de aquí tú le das el valor de 1, de aquí a acá sería 0.618. O de aquí sería 1 y de aquí a acá sería 0.618. O aquí sería 1 y aquí sería 0.618. O esto sería 1 y esta diagonal sería 0.618. O esto 1 y esta diagonal 0.618. O esto 1 y esta 0.618. Y así podríamos continuar. Quiere decir que incluso la cara de una persona que te parece atractiva, lo único que está pasando con ella es que tiene dos factores. Uno que está más armonizado con el valor de proporción Fibonacci, que es el 1.618, y el segundo factor que puedes utilizar para la presentación de tus productos es la simetría. La simetría, por ejemplo, una cara que nos parece atractiva, lo que tiene es que si tú divides en dos la cara, mientras más parecido sea un hemisferio al otro, para un hombre, la cara de una mujer simétrica es más atractiva. Y para una mujer, la cara, mientras más asimétrica, es más atractiva, claro, dentro de un equilibrio. ¿Sí? Es importante que conozcan estos factores porque si su producto va dirigido a hombres, tiene que tener un lenguaje totalmente diferente al lenguaje que va dirigido a la mujer. Gracias. Por ejemplo, vamos a ir hacia el aspecto del diseño de un producto en su caja. Si tú vas a vender un producto para mujer, le puedes poner flores, adornos, un pajarito, lo que se te ocurra, y le puedes llenar de formas curvas. Y eso a la mujer le va a parecer atractivo. Quiero aclarar, en la mayoría de los casos. No aplica en general, pero en la gran mayoría de los casos así aplica. Pero si vas a crear el diseño de un producto para un cerebro que tiende a pensar más desde el esquema masculino, tiene que ser un producto muchísimo más simple. Si tú nada más haces un círculo, un cuadrado, un rectángulo, eso
el varón te lo va a aceptar mucho mejor. Pero si le agregas flores, rayitas y pajaritos, le perturbas la mente y le cuesta mucho más trabajo asimilarlo. Y también hay que entender algo, tiene que ver también con cierta comunicación de estatus. También ahí para el hombre y para la mujer, un producto más limpio de líneas y de recovecos va a ser un producto que inevitablemente alcanza un estatus más alto. Y un producto, mientras más rebuscado sea, pertenece a un estatus que se puede vender como un estatus alto, pero que en el fondo te habla de que en el inconsciente de esa persona es un estatus menor. Esto yo no quiero diferenciar a nadie por cuestión económica, sino me refiero que es algo que ya se trae en el inconsciente. Es como a alguien en el inconsciente le gusta determinado género musical, eso ya lo trae. Sí, y hay alguien que le gusta algo y hay otras personas que no. Así como puede haber alguien que le fascina el heavy metal, hay otro que a eso le revuelve el estómago. También hay alguien que le puede fascinar la música clásica y hay otro que le aborrece esa música, ¿sí? Entonces hay que saber cómo creamos el impacto más armonioso. Entonces, bueno, si no tienen preguntas hasta ahí, vamos a pasar al siguiente sentido. ¿Cuánto nos queda? Bueno, en el siguiente sentido es el sentido del oído. ¿Sabían que se pueden crear vibraciones particulares basadas también en la proporción Fibonacci que puedes provocar que las personas empiecen a llorar, pero involuntariamente? Y no estoy hablando de una canción de Vicente Fernández ni de un personaje como esos, sino solamente a través de melodía. Tú llevas la vibración a tal grado que provocas que se le salgan inevitablemente las lágrimas a las personas. De hecho, hay alguien por ahí que quiera comentar algo. He pedido un micrófono. A ver, ¿tú quieres? Aida López, tienes activado tu micrófono. Allá. Sí. Por ejemplo, les voy a poner el caso de un violín. Bueno, existen muchos violines. Cuando ustedes los tocan tienen cierto sonido cuando ustedes los escuchan. Pero hay un violín en particular que es muy famoso porque, si no mal recuerdo, parece ser que todavía existen 12 piezas de esas, si no es que ya algunas se destruyeron y nada más deben de quedar a lo mejor 8 o 10 piezas de esas. Es un violín que ustedes pueden investigar con respecto a ello, que es un violín que lleva el nombre del creador del violín, que se llama Stradivarius. Y ese violín es una pieza muy particular porque es único, además, cada violín. ¿Saben? Fíjense esto que les voy a decir. Esto es algo que les voy a decir y que no se entiende. La ciencia todavía no termina de entender esto que les voy a decir. Y llevan años estudiándolos y no entienden por qué. Y cuando se los diga se les va a hacer muy evidente. Estos violines tienen una característica. Suenan más hermoso que cualquier otro violín. Han intentado incluso replicarlos con computadoras, siguiendo los mismos materiales, pero como no entienden dónde está la diferencia, ningún violín de los que han hecho produce el sonido que un violín Stradivarius. Y lo que sucede es que cada que tú lo tocas, solo permiten, hoy día que se tiene esa conciencia, solo permiten que estos violines sean tocados por personas que son mega maestros en el violín. Pero cuando tú lo tocas, el violín crea una memoria y empieza a sonar mejor. Entonces son piezas verdaderamente únicas en el mundo. No existen piezas como estas. Y tú los ves y pues son de madera igual que todos los demás, tienen el diseño casi igual que los demás, pero todas sus piezas tiene dos cosas primordiales. Todas sus piezas están basadas en la proporción Fibonacci. Eso es algo que no toman muy en cuenta. Pero aún así, hechos con la proporción Fibonacci no suenan igual. ¿Saben dónde está el truco? Que el barniz del violín está mezclado con sangre de la esposa de, ¿cómo les dije que se llama? De Stradivarius. ¿Y sabes qué es lo que sucede con la sangre? Que la sangre tiene memoria, tiene genes.
y produce una memoria de reacción emocional. Entonces, por esa razón, cada que tú lo tocas, crea una reacción sentimental que se convierte en sonido. Y por esa razón, ningún violín suena igual, y lo que significa de alguna manera es que a nivel sonoro ese violín está vivo. Pero bueno, ya les conté una historia ahí un poco larga de los violines. Pero les voy a poner un ejemplo de cómo esto impacta en vamos a suponer, en un supermercado. ¿Sabían que llevamos tiempo, digamos, en general, las personas que estudiamos este tipo de cosas, de un tiempo para acá, se han hecho estudios muy especializados para ver cómo impactar en el consumo de los clientes cuando entran a un supermercado? Y saben, una de las cosas que se ha logrado que produce mayores ventas es que las personas se relajen. ¿Y sabes qué truco se está usando para hacer eso? Ustedes tal vez no están conscientes, pero cuando ustedes van y hacen el súper en la ciudad donde viven, ustedes caminan y compran a determinada velocidad y hacen un promedio de compras todo el tiempo. Pero cuando ustedes se van de vacaciones, y particularmente cuando ustedes se van de vacaciones a la playa y hacen su súper allá, consumen más que en casa, aunque lleven menos productos, ¿eh? Porque a lo mejor alguien de ustedes me dice, no, pues es que cuando estoy de vacaciones no compro el papel, el pino, el cloro. No le hace, te terminas gastando más. ¿Sabes por qué te gastas más? Porque estás más relajado. Y cuando las personas están más relajadas, consumen más. Y lo que se está haciendo ahora en los supers es poner música que tenga sonido de gaviotas. Y por ejemplo, en las áreas de pescados, ustedes lo deben de saber, esto ya se hace en casi todos los supermercados, bueno, todos los supers. Cuando tú llegas al área donde venden pescado, si tú te acercas al pescado no hueles nada, cuando antes eso apestaba horrible. Ya se produjeron refrigeradores que absorben el aroma del pescado y te permiten estar muy cerca sin que huela. Y esto aunado con el sonido de las gaviotas y del mar, te relaja porque en tu inconsciente te hace pensar que estás de vacaciones y eso te hace consumir más. Nada más que eso ahora está siendo utilizado pues en las ciudades, ¿no? Y es impresionante el nivel de consumo que se crea. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar, por ejemplo, del factor que digamos, ¿qué sentido nos falta? Bueno, no sé, incluso, por ejemplo, hasta la presentación de tus máquinas, de tu negocio. Hay máquinas que hacen lo mismo y que si la máquina se ve muy bonita, hace que las personas produzcan mayor consumo. Se ha hecho con máquinas, por ejemplo, cafeteras. Si tú pones una cafeterita así y pones una máquina enorme en el mismo lugar y le aumentas el precio y es el mismo café con el mismo sabor, las personas de la máquina grande están dispuestas a pagar hasta 6 veces el precio que en la máquina pequeña. Y aunque tengan, es más, se ha puesto una tercera máquina que es gratuita y las personas van y compran la máquina más grande. Y es solo la presentación, el producto se ha hecho de tal manera que sea exactamente el mismo. Pero eso quiere decir que nosotros no consumimos por razonamiento. Esta es una parte clave que deben de tener en cuenta. Las personas no compran por razonamiento, compran por información emocional en el inconsciente. Y esa información emocional es con la que tú puedes jugar para impactar a tus clientes y hacerlos volver más rápido. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que la luz ahora casi en la mayoría de los lugares es una luz que le llaman ahorradora y que hay de color blanco, hay de color verde, hay de color amarillo, pero todas esas luces son ahorradoras. ¿Sabían ustedes que si ustedes están sometidos, cualquier persona o incluso sus trabajadores, si están expuestos a esa luz por un lapso mayor a 7 horas, les produce una falta de serotonina y eso crea un proceso de depresión tremendo que hace que baje el nivel energético de las personas? ¿Sabían eso? Entonces, hay personas que tienen en su casa esos focos y que luego los tienen prendidos todo el día y que más, fíjense qué chistoso, ponen a sus hijos a estudiar en el cuarto con un foco de esos por horas y los hijos se deprimen y no se pueden concentrar.
es porque esa luz genera un nivel de radiación que desajusta el organismo y baja los niveles inmunológicos. Entonces, lo sepan o no lo sepan, son impactados por ello. Y lo sepan o no lo sepan, los supermercados grandes, cuando solamente utilizan ese tipo de luz, crean una merma en sus clientes. Claro, muy difícilmente pasas 7 horas dentro de un negocio, pero en tu casa sí. Y tus empleados en tu negocio sí. Entonces es importante que tomen eso en cuenta. La luz es un factor importante. Llevado a otros términos, ¿sabían que la luz cálida genera mucho más atracción para el inconsciente de las personas? ¿Sabían que ¿me quedan 15? Tiene un impacto enorme la luz. Hay muchas personas que no tienen ni idea de esto, pero las personas que son diseñadores de interiores, los especialistas en arquitectura que realmente saben que el diseño de una casa o de un negocio o de una plaza comercial, la luz es uno de los factores más importantes para que el cliente cree consumo. Tristemente, a mí me toca participar en proyectos y me toca ver muchos proyectos donde todo este tipo de factores nunca se tomaron en cuenta, y eso a veces no solo no hace que consuman, sino hace que los negocios nunca funcionen. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces, la luz tiene un sistema de comunicación impresionante porque la luz tiene que ver con lo que te alimentas. ¿Sabían ustedes que de los alimentos que existen, esto no lo van a escuchar, o muy rara vez lo van a escuchar de un nutriólogo, pero cuando un nutriólogo entienda su profesión, va a saber que lo que les estoy diciendo y lo que ustedes van a saber ahora es lo más importante. ¿Saben en dónde está el valor de la nutrición? En 3 aspectos más 1, pero solo les voy a decir los 3 porque el cuarto es muy difícil de entender, pero es el más importante. Pero al final su sistema de alimentación lo que significa es que ustedes de lo que se deben de alimentar es de oxígeno, agua y sol. Todo lo que está vivo se alimenta de eso. Por eso las carnes no son realmente propias para el organismo humano. Es irreal. ¿Sí? La carne más acertada es la de pescado, porque la carne de pescado está contenida en el mar la mayoría de las veces. Y el mar, para quien no lo sepa, el mar es el único elemento que existe en la Tierra y es 74% agua de mar la Tierra. El agua de mar contiene todos los elementos minerales que necesita tu organismo. Todos los elementos minerales que pueda necesitar tu organismo los contiene el mar. Quiere decir que el mar es la fuente de medicamento más importante que existe, pero eso jamás lo van a escuchar, pero es así. Si lo creen o no lo creen, no importa. Tendrían que investigarlo, pero es así. Entonces, ¿en dónde estábamos? Ya no sé ni en dónde estaba. Bueno, ¿hasta ahí tienen dudas o preguntas? Qué bueno que no, quiere decir que vamos bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? Mencione la cuarta cosa de la que se alimentan los seres vivos, que dijo que no lo iba a explicar, pero pues no lo puede decir qué es, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Es algo muy amplio de explicar, pero se conoce, miren, la razón por qué se vuelve complejo, pero se los voy a dejar para que lo escriban y si quieren lo pueden estudiar. Ese producto es el más importante y con ese producto, sé que lo que les voy a decir les va a sonar a una barbaridad, pero no se los diría si no me ocupara del campo de la ciencia. Con ese producto ustedes podrían dejar de tomar agua, podrían dejar de tomar sol, menos aire. Pero ese producto lo que sucede es que ha sido guardado celosamente por todos los siglos porque es conocido desde las primeras dinastías egipcias, que en realidad no eran dinastías egipcias, pero bueno, dejémoslo así. Pero les voy a decir los nombres que se le daba según la civilización. En las primeras dinastías egipcias ese alimento es pura energía
y se conocía con el nombre de energía taquiónica. Luego, en la época de los griegos, se conocía como energía de éter. En la época de los romanos se conocía como energía prana. En la actualidad, en el siglo pasado, se conocía como energía de punto cero. Todo esto significa energía infinita. Y en los últimos tiempos, a partir de este siglo, se conoce como energía de vórtice. Y es una energía infinita y es la energía que genera la mayor cantidad de vitalidad. Cuando ustedes ven un bebé recién nacido, se dan cuenta que toma muy poquita leche. De hecho, la leche que toma al principio se conoce como calostro. Y es que el bebé no se alimenta ni del calostro ni de la leche. Para que no se confundan, el bebé se alimenta de energía de vórtice. ¿Y saben por dónde lo hace? Si ustedes observan cuidadosamente un bebé, en la parte de aquí se le ve que tiene su mollerita abierta y palpita. Eso lo sabe la mayoría de la gente. Pero lo que no saben tantas personas es que si tú le abres las piernitas al bebé, sea niña o sea niño, en medio de los dos órganos, ya sea el ano y la vagina, o los testículos y el ano, se van a dar cuenta que exactamente en medio está palpitando igual que en la coronilla. Y eso es porque el cuerpo tiene un tubo energético que es popularmente conocido como tubo pránico, y es por el tubo a través del cual el organismo consume la energía de vórtice. Pero no les digo más porque eso es algo ya como tela de otro asunto, ¿sí? Pero es así. Ahora, hasta ahí tienen dudas, preguntas. Miguel, Sí. me queda a mí la duda del sentido del tacto para con los clientes. Sí. ¿Qué duda te queda del olfato? Es que Del tacto. Ah, del tacto. Sí. Sí, bueno, ¿qué puedo decirles? El tacto, pues lo que significa son texturas, y las texturas también tienen un lenguaje impresionante. O sea, es bien sabido que una de las cosas que tienen un impacto impresionante, pues son todo lo que son texturas naturales. Fíjense, es que una textura natural arroja una cantidad de información al subconsciente que es impresionante. Ustedes podrían probar, si quisieran, vayan y compren un pedazo de piel y luego compren un pedazo de vinil. Pero hay viniles, hoy día hay viniles que tienen una textura idéntica a la piel. Pero cuando tú los toques, es igual que las maderas. Hoy día hay productos sintéticos que parecen maderas que se ven fascinantes, pero tú jamás vas a tener la misma sensación de tocar un producto sintético que uno natural. Jamás. Además de que también suelta su propio aroma y que también tiene otra comunicación. Energéticamente hablando, las texturas naturales de los elementos naturales tienen un impacto en el ser humano impresionante. O sea, quiero decirles que los elementos naturales jamás van a poder ser sustituidos por ningún elemento sintético. Entonces, en cuanto a las texturas, pues hay de una diversidad de tipos y que crean comunicaciones distintas, ¿verdad? Y que esas comunicaciones se pueden usar a favor. Por ejemplo, una textura áspera te sirve para que alguien se sienta incómodo y se vaya, pero una textura suave puede hacer sentir acogida a una persona. Pero finalmente las texturas más relevantes siempre van a ser las texturas de los materiales naturales. Por esto que los restaurantes campestres siempre están así súper abarrotados. Porque es todo. Los restaurantes campestres siempre están muy abarrotados. Claro. Hoy día se está soltando una ola de que, bueno, lo van a ver manifestarse en un poco de tiempo adelante. Se está manifestando una ola de restaurantes que lo que hacen es que tienen su, ¿cómo se llamaría? Su huerto. Tienen un huerto y ahí hacen sus cultivos y de ahí toman las plantas y con eso te cocinan. Es un sueño, guajiro, pero como idea nos encanta y eso hace que se venda muchísimo más y que la gente se desprenda de un sentido de culpabilidad al comer.
Entonces, y se sienten conectados con la naturaleza. O sea, finalmente hay un impacto en el ser humano porque, lo sepas o no, todo lo que es natural tiene una referencia hacia ti mismo, que lo que hace es que puede ser que piensen que no, pero todo lo que es natural, por ejemplo, todas las plantas están estructuradas bajo principios matemáticos. Cada una de las distribuciones de sus ramas son principios matemáticos precisos. Y cuando tú te paras en medio del bosque en forma natural, lo que estás haciendo es que, bueno, lo que está haciendo el bosque es recordarte tu propia matemática armónica. Y por eso cuando vas al bosque te sientes bien, aunque no tengas ni idea de por qué. Ir a hacer un picnic al bosque es mucho mejor que ir al restaurante más lujoso. No me lo crean, pruébenlo. ¿Sí? Es así porque tu bienestar está en tu naturaleza. Nosotros somos tan naturales como las plantas, como el resto de los animales. Pero solamente cuando nos acercamos a la naturaleza se comunica con nuestro inconsciente y nos recuerda que somos parte de él. Incluso, por ejemplo, en cuanto a los mismos aromas, los aromas más relevantes, más impactantes y que tienen mayor importancia, se logran a través de ir a una zona. Esto lo hemos hecho. Vamos a una zona y estudiamos todas las plantas del lugar. Esto es nuevo. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Las hojitas de evaluación que las tengo que pegar en este. Giovanna, tu tienes micro se prendido tu micrófono, activó. Giovanna. ¿Cómo se llama ella? Cintia. ¿Giovanna o Cintia? Bueno, no sé. Bueno, les decía, nosotros hace más o menos 14 años empezamos a desarrollar productos que tienen un impacto impresionante en la salud, que son muy distintos a los procesos que se hacen, por ejemplo, farmacéuticos, que en la farmacia te venden, por ejemplo, para la garganta la vitamina C, ¿no? Y van y extraen, digamos, la vitamina de la naranja, por decirlo así. Lo que nosotros hicimos a partir de hace un tiempo atrás fue ir a los lugares donde la naranja se da de manera natural, estudiar todas las plantas que se dan alrededor, hacer una recopilación de extractos de todas esas plantas y dárselos a comer a las personas simplemente como un nutriente, y tiene un impacto en la salud que las personas no se enferman por años, pero por años. Pero ¿eso por qué pasa? Porque lo que le estamos dando a las personas no es una vitamina, le estamos acercando un ambiente. De hecho, si la persona fuera al ambiente, se curaría sin tener incluso que comer nada. Pero como las personas no van al lugar natural, lo que hacemos nosotros es acercarle el lugar natural hasta su casa, ¿no? Pero es un poco de eso de lo que trata esto. Entonces, ¿nos queda algún minuto? Bueno, les voy a decir las siguientes claves que ya no tienen, estas claves que les voy a dar ya no tienen que ver con la seducción, que la seducción es por medio de los 5 sentidos. Pero la siguiente clave es un elemento que tienes que agregar a un producto que adquiere valor. Y a este elemento se le llama crear un halo místico en torno a tu producto. El halo místico es importantísimo, porque el halo místico significa que tú le arrojas cierta información a tu cliente, pero que le dejas solamente ver como entrevelo, y lo demás no se lo terminas de decir. Eso crea una curiosidad en el cliente que quiere saber más de tu producto. Y eso hace que te vaya a perseguir por donde quiera que vayas. Ese halo místico hay empresas que lo tienen muy bien desarrollado, que incluso no dicen nada en teoría y la gente se la pasa investigando y luego se la pasa haciendo de estos videitos para decirle a los demás trucos y cosas de esas. Esto es cuando tú sabes crear lo que se llama el halo místico de un producto. El halo místico, estas claves que les estoy dando incluso les servirían para, si ustedes quieren realmente potencializar la calidad de sus relaciones de pareja, tendrían que saber utilizar este tipo de principios y les ayudarían muchísimo, enormemente. Pero bueno, ahora estamos hablando de marketing. Entonces, en cuanto al marketing, el halo místico, que bueno, también ustedes tienen que hacerse marketing, pero el halo místico significa sostener un misterio. ¿Sí? Siempre debe de haber un misterio. No hay cosa, fíjense lo que les digo para que lo calculen en sus relaciones, pero
y ustedes lo van a saber en cuanto se los diga, van a decir, no, pues sí, como que sí me suena, me hace sentido. No hay cosa más aburrida que lo conocido. Y no hay cosa más fascinante que lo que no se acaba de conocer. ¿Sí? Eso significa que debe de haber un halo místico. Entonces, se equivocan las personas cuando venden un producto y quieren decirle toda la información al cliente. No le das oportunidad de que tenga un poquito de misterio tu producto. Bueno, ahí vamos a ir en ese porque nos quedan unos minutos y les voy a decir los últimos dos. Obviamente se los estoy diciendo muy brevemente porque esto pues realmente es algo que es todo un estudio muy profundo de cada uno de estos comportamientos que se puede aplicar a cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande, y cuando se hace correctamente, pues obviamente esto trae un empoderamiento impresionante porque se puede aplicar desde tus empleados, tus instalaciones, tu producto, la comunicación con tus clientes. Hay una gama enorme y muy específica en cada cosa, ¿no? A veces hasta la pura colocación de los productos tiene un impacto tremendo, ¿no? Entonces, después del halo místico, el siguiente punto importantísimo es que tienes que hacer que pruébalo, no me lo creas, pero pruébalo, tienes que hacer que tu producto sea prohibido. Creo que les comentaba un poco en una de las clases pasadas, pero les decía que no hay nada más fascinante que lo prohibido, nada más deseado que lo prohibido. Y a lo mejor alguien de ustedes me dice, híjole, pero pues yo vendo chocolates, ¿cómo lo hago prohibido? Si en todos lados venden chocolates. Debes de saber que lo prohibido no tiene nada que ver con el producto. Lo prohibido tiene que ver con la forma creativa en la que lo acercas y lo alejas de tu cliente. Lo acercas y lo alejas. Ajá. Pero les voy a poner un pequeño ejemplo para que vean las reacciones en un experimento real que se hizo. ¿Sí? Miren, se llegó a un supermercado que no tenía ventas y ponía los productos en oferta y cometía uno de los errores más graves que era que los ponía en precios bajos y no se vendía. Entonces se seleccionó un solo producto de los que tenía en remate y era una sopa de una marca, ¿no? Entonces la sopa tenía descuento tanto, ¿sí? Y no se vendió por 3 semanas en observación, casi ninguna. Pero ¿saben cuál fue la variante que utilizamos? Cuando le dijimos al dueño que íbamos a hacer una variante, ¿saben qué fue lo primero que nos dijo? No, es que ya no puedo bajar más el precio. Y le dijimos, no vamos a tocar el precio, te vamos a dejar el mismo precio que tienes, pero vamos a hacer que se incrementen tus ventas. ¿Saben en dónde estuvo el truco? En un letrero. ¿Saben qué decía el letrero? El letrero decía, sopa en promoción, máximo 4 piezas por persona. ¿Saben qué empezaron a hacer las personas? Se llevaban las sopas, llenaban el carrito. Nos acercábamos a ellos a la caja y les decíamos, oye, ya te diste que llevas tantas sopas, pero no se las íbamos a quitar. ¿Y saben qué decían? Sí, es que 5 son mías, 4 son de ella y 3 de ella. O sea, justificaban. Y les preguntábamos todavía, ¿y por qué te la llevas? Y nos decían, es que es una muy buena oferta. Otros nos decían, es que en casa la consumimos mucho. Nos decían muchas cosas para justificarlo, pero nunca sabían dar por qué era. ¿Y saben por qué era? Porque se los prohibimos. ¿Sí? Lo prohibido crea fascinación. Así es que sean cacahuates, chocolates o lo que vendas, si lo prohíbes en una forma artística, cuidado, ¿eh? O sea, tienes que tener un arte para crear esa distancia y ese acercamiento. ¿Sí? Esto se los planteo porque de esto se tiene que hacer maestría. Todo esto no es opcional. Para cualquier persona que se dedique a los negocios, aunque sea en el micro negocio, esto es así. Y esto ni siquiera es para quienes tienen negocios.
Es para cualquier persona que quiera que le vaya bien en la vida, en sus relaciones, en todo. Estos son principios que aplican a todo tipo de relación. Piénsenlo por un tiempo y se van a dar cuenta que es así. Pero además, si quieren, no lo piensen, pruébenlo y verán qué sucede. Es mágico. Y el punto para cerrar esto más importante es, hay una parte que ya no se las voy a decir aquí, pero si da tiempo se las digo porque es una de las claves maestras del comercio, pero el último punto de esto se llama, cuídense de que no les pase, por favor, que se les escape este punto, porque pueden haber hecho con maestría todos los otros, y si no hacen este, no sirvió de nada todo lo que hicieron. Este punto es el cierre. El cierre quiere decir, tienes que ser un maestro para cerrar la venta después de prohibirlo. O sea, eso es inmediato, eso va pegado, es como antes de que se le quite la lumbre, marcar, por decirlo así. Entonces, el cierre significa tienes que saber hacer que se cierre el contrato, hacer que se cierre la venta, hacer que se lleve el producto, ¿sí? El cierre lo es todo. Se los digo porque tristemente conozco a muchas personas, por ejemplo, en el campo, solamente voy a mencionar un campo, pero en el campo de los bienes raíces, que pobres se dedican a mostrar terrenos, propiedades, negocios, lo que sea, y hacen todo, y la persona compra y lo hacen de lado y no le dan ni su comisión y perdieron el enfoque, no tienen ni idea. El cierre es la clave. El cierre quiere decir el dinero en tu cuenta de banco. Si no está el dinero en tu cuenta de banco, todo lo que hiciste no sirvió para nada. Todo esto que les comento son factores de maestría. Estas partes no son opcionales. Incluso si estás a punto de cambiar de negocio, de retirarte, de lo que sea, y más si estás a punto de retirarte, más tienes que aprender esto, porque es tu salvavidas. Entonces, esto que les comento son de las claves más importantes. Y bueno, esto es lo que es el paquete que conjuga para crear lo que es la verdadera seducción y fascinación. ¿Tenemos algún minuto? Se acabó. Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? Creo que no tenemos duda. Tú síguenos hablando hasta que se acabe la media hora de las preguntas. Sí. Yo considero, Miguel, que hay que hacer como un estudio bien minucioso de todos estos aspectos y cómo lo podemos aplicar a en nuestra empresa, porque es muy diverso los giros pero todo se puede aplicar, sí. En todo se aplica, pero por eso les decía, esto pues es una embarradita, esto es algo, y se los dejo así de claro, esto no es opcional, es una de las cosas que se deberían de tomar más en serio para su negocio. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la casa de un padrino mío que siempre tenía cosas de madera, era mágico ir ahí. Ajá. Era de niña, yo me acuerdo, y era así como mágico. De hecho, hace muchos años falleció. Puedo recordar su casa y yo creo que tengo 15 años que no voy, pero como que en cada lugarcito, esquinita, mesita, tenía algo bien curioso, o de cristal, o de madera, o de cuero. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que si pudieras ir ahora, aunque tuvieras que pagar por ello, pagarías. Porque lo que sucede es que regresarías a la biología donde fuiste feliz. Lo voy a decir otra vez. Regresarías a la biología donde fuiste feliz. Y eso puede suceder en cada uno de los negocios de ustedes. Bueno, antes de continuar, porque bueno, se acaba esta parte solamente para que si se nos va yendo el tiempo, no quedemos fuera de esto que les decía. Algunas de ustedes nos comentaron y me comentaba Nadia que estaban interesadas en lo que es este tema de lo de
incorporar esta disciplina de la ciencia meditativa a su sistema de vida. Miren, yo les hago una sugerencia para quienes tengan duda, dense la oportunidad de probarlo. Pruébenlo por un tiempo. Mi sugerencia es pruébenlo por 6 meses, pero sobre todo en esos 6 meses llévenlo a cabo. Si no les mejoró la vida, yo les devuelvo su dinero, pero les puedo crear la garantía de que su vida se va a transformar inevitablemente. La ciencia meditativa, recuerden, está basada en principios matemáticos que se demuestran a nivel biológico. Quiere decir que no hace falta ni que lo entiendas ni que lo creas, sucede. Entonces, estas herramientas están diseñadas para empoderarlas y llevarlas a una capacidad mayor vitalicia que primero les trae salud y después las empodera para poderlas impulsar hacia todas las tareas que hacen de una manera más eficiente y les va a permitir pues crear una convivencia mucho más armónica primero con ustedes mismas y después con su núcleo de vida. Las personas que toman esto saben quiénes lo agradecen más porque también lo hemos hecho en empresas, sus propios familiares. Esto lo hemos incorporado a empresas como parte del proceso de la empresa misma y los que terminan más agradecidos no son ni los empleados con los jefes, sino las familias de estos empleados en casa. Entonces, bueno, esa es mi sugerencia. Ya Nadia nos hizo favor de armar un grupo. Nosotros vamos a empezar la siguiente semana. Yo le decía a Nadia que si ustedes quieren, se puede hacer un día para ustedes como grupo. Lo que pasa es que estos grupos, para que se puedan separar, tienen que ser un mínimo de 10 personas. Entonces, ya ustedes pueden hasta decidir, ¿sabes qué? Pues lo queremos en este horario, ¿no? Y con mucho gusto se los acomodamos, siempre y cuando no esté ya ocupado con alguna otra cosa, con algo más programado. Pero, bueno, pues vale mucho la pena. Les digo, pruébenlo. Aquí no hace falta que crean nada, ni siquiera que entiendan nada. Solamente que lo hagan. Sucede, son números. 2 más 2 son 4 y no hace falta ni que lo creamos ni que lo entendamos. Es así. Entonces, bueno, pues eso con respecto a este tema. Y si, pues como empezamos la siguiente semana, pues la recomendación es que lo puedan coordinar con Nadia para que les pasemos los datos y ya queden inscritas. Bueno, eso. Y entonces, si no tienen dudas o preguntas, les digo esta última parte. ¿Está bien? Bueno. Entonces, en el proceso de la compra y la venta del deseo y la obtención de las cosas, ahora se los voy a plantear en manera personal hacia ustedes, para que ahora no lo entiendan visto en sus clientes, sino que lo entiendan en ustedes mismas. La mayoría de las personas cree que lo relevante del deseo es obtener las cosas. Y el tener esa idea equivocada que pasa en la mayoría de las empresas hace que las personas quieran entregar el producto a sus clientes incluso de la manera más inmediata posible. ¿Y saben que eso no es lo relevante? Pero pruébenlo. Fíjense en esto. Vamos a suponer que puedo tomar. Préstame esa mariposa que tienes ahí. Solamente voy a tomar un elemento. Vamos a suponer que este elemento represente aquello que ustedes desean. Pero no que desean así como cualquier cosa, sino que desean, que dices, es que me encanta, yo quiero eso. Y que lo quieres, pero con todo lo que significa tu cuerpo, tu ser. Cuando tú deseas esto, esa emoción que tú sientes al desearlo, tú crees que lo verdaderamente valioso es obtener el objeto, o sea, que llegue a tus manos para que entonces supuestamente sabes qué va a pasar, que vas a decir, ya estoy tranquilo, tranquila, ¿sí?
eso no es lo relevante. ¿Sabes por qué no es lo relevante? Porque en cuanto tú tienes el objeto deseado, en ese momento empiezas a pensar, ¿qué más quiero? Es en el momento en que tú pagas el producto que sea sin importar lo que cueste, pero en cuanto tú obtienes el objeto, en ese momento ya no significa nada, ya no te produce nada. Entonces, lo que quiere decir, lo que te estoy tratando de decir que es una clave maestra para que tus ventas tengan una transformación enorme, es que debes de saber el enorme valor que tiene el deseo. La energía se encuentra en el deseo. Cuando ya no hay deseo, no hay energía. Entonces, si es así, ¿qué significa? ¿Sabes? Bueno, te lo voy a decir. Ayudamos a empresas de enorme prestigio y ¿sabes qué es lo que les hacemos saber? Que tus clientes van a pagar el dinero que sea porque los mantengas deseando, no porque les entregues ningún producto. Esto que les estoy diciendo es una clave maestra que no la van a encontrar en ningún libro ni en ningún lugar de marketing. ¿Ah? Quiere decir que se los voy a plantear en una empresa de productos que venden autos de gama muy alta. ¿Sabes cuál es el mecanismo que se incorporó? Tú podrías llegar a esa empresa y podrías llegar con maletas para comprar un auto de esos. Y podrías comprar en el momento 5 autos de esos. ¿Y sabes cuáles son los principios que se incorporaron a esta empresa? Aunque llegue un cliente y te lo pueda pagar en efectivo, ¿sabes tú qué le vas a decir? Claro que sí, señorita fulanita de tal, me da su nombre, me da sus datos, nada más me ayuda a llenar esto y esto y esto y esto. ¿Sabe qué? Le vamos a hablar muy pronto. Y luego, ¿sabes qué hacen? Te hablan y te dicen, oiga, tenemos estos datos pendientes. Y luego, ¿sabes qué te dicen? ¿Cuál es la unidad que a usted le gustaría? Así se va yendo. ¿Sabes normalmente cuál es el plazo más corto para que tú obtengas un producto de estos? De 3 a 7 años. Quienes han comprado un producto de este tipo de gama saben de qué les estoy hablando. Pero tú jamás vas a poder, aunque tengas el dinero que tengas, poderlo comprar efectivo. Tal vez puedes comprar uno seminuevo afuera y ahí sí te lo van a dar luego, pero jamás va a ser la misma experiencia. Y aunque vayas y que digas, ay, estos payasos o lo que sea, ¿sabes qué te va a pasar? Ve y cómpralo donde sea afuera, pero jamás te vas a jamás te vas a sacar el estigma de dentro de que no lo obtuviste como debía de ser. Rompiste el valor del deseo. Entonces esto es muy importante a nivel de marketing. De esto se entiende muy poco y es una de las joyas del marketing. ¿Sí? Sobre todo de las joyas maestras para empoderar un producto a niveles superiores. Y puede ser el producto que sea. Porque lo que estás haciendo es crear una combinación fascinante entre el halo místico, lo prohibido, la fuerza del deseo y el anhelo. Y eso es una cosa que se vuelve tormentosa. ¿Sabes como a qué tipo de tormento me refiero? Como a cuando estás esperando que el novio te hable. Te hablaba a diario y de repente te dejó de hablar. Ajá, como cuando el chico está esperando a ver qué le va a decir la chica, si siempre va a decidir que sí o que no. No importa si le dice si sí va a andar con él o si le dice que no, eso ya no es importante, lo importante es que ya le diga algo. Y mientras más se prolongue esa sensación, se vuelve más emocional y genera más energía.
Recuerden esto, genera más energía y las personas pagan por compartir energía. No se confundan, no pagan por dinero, no pagan por productos, no pagan por nada del mundo aparente. Por lo que pagan es por obtener mayor cantidad de energía. Si a ustedes les queda esto comprendido, van a elevar enormemente su sistema de crecimiento económico. Hay 10 minutos para sus preguntas o sus planteamientos. ¿Quieren comentar algo? Yo, una pregunta. Sí, Para variar. No voy a terminar sin yo participar. qué bueno. Y ahorita que comentas referente a lo de la energía, por ejemplo, bueno, en mi caso, en mi giro, Sí, pues sí, yo siento mucho cuando la persona, o sea, que llego muy agotada o algo, porque de verdad me siento como descargada, ¿sabes? De que realmente me están robando la energía. Incluso en un proyecto fue muy, o sea, fue como mucho desgaste y casi que yo dije, no puedo, porque en cuanto me hablaba esa clienta, yo sentía como me corría algo literal en mi torrente sanguíneo. Dije, no me voy a dar cáncer o algo, de lo tóxico que era. Entonces, dije, no, o sea, no puedo, o sea, de verdad no podía ya continuar. Porque sí me decía mucho, es que tú siempre andas muy alegre y siempre muy no sé qué, tú. Y así como que dije, chino, sí, bueno, ¿y cuál es la meta? ¿Marchitarme? ¿O cómo? Entonces, ¿cómo puedo bloquear eso? bueno, esa es una muy buena pregunta, aunque muy básica, pero muy importante, porque cuando ustedes no saben administrar correctamente la energía de sus clientes, pues fíjense lo que puede pasarles. Ustedes puede ser que tuvieran que recibir, voy a decir un número, a 60 clientes a lo largo del día. O puede ser que solamente vayan a recibir a 10 o tal vez a 2. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay clientes que si tú no sabes administrar tu energía y no sabes colocarla en el lugar correcto, el primer cliente que llegue, a lo mejor nada más lo vas a atender de las 8 a las 9 de la mañana o de las 8 a las 8:15 de la mañana, y son clientes tan absorbentes que te consumen toda la energía que tenías para el resto del día. ¿Y con qué energía vas a atender a todos los demás? Por eso no se producen cierres de negocios, porque la gente ya cuando tú, cualquiera de ustedes, quiero decir, cuando tú ya no tienes energía, lo puedes intentar, no te va a salir bien. Entonces, la clave es, primero que tienes que saber separar tu energía, 1. Número 2, tienes que saber incrementar tu energía. 2, y después tienes que experimentar, conocer cómo se multiplica tu energía a niveles superiores. Y no es comercial, pero para eso sirve la ciencia meditativa. Okay. Cuando ustedes experimenten la ciencia meditativa, hay un libro yo tengo 12 libros escritos, pero dentro de esos libros escritos hay un libro que se llama Ciencia del Poder que hay dentro de ti. Y ese libro, una de las características que tiene, es un libro que te explica los niveles de energía que puede producir un ser humano. De hecho, en la página de Instagram mostramos algunos de los gráficos que van dentro de ese libro, brevemente, pero mostramos la estructura matemática que tiene esa energía. Y esa energía, para que ustedes se den una idea, la energía radiante de un ser humano promedio alcanza más o menos entre 20 y 25 centímetros exteriores de su cuerpo. ¿Se dan cuenta qué es eso? O sea, es una cosa como por aquí, es mínima. Cuando tú aprendes a través de la ciencia meditativa a multiplicar tu energía, y esto es medible con aparatos, alcanzas una esfera en torno a la persona que llega a medir hasta 28 metros esféricos. ¿Sabes lo que eso significa? Es una barbaridad. ¿Sí? Esto es medible y es matemática pura, y esa matemática pura se transforma en mediciones de cargas electromagnéticas dinámicas en el organismo. Entonces, eso no solo te sirve para tus clientes, es la base de tu salud, es la base de tu vitalidad para desenvolverte con tus seres queridos.
para que las personas no lleguen todos los días diciendo que les duele la cabeza. Muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, les comento, yo le comentaba a Nadia que, bueno, lo veíamos un poco en la clase pasada, que les decía que yo sé que ustedes, cuando yo les planteé una variedad de temas, que pues traté de ser breve, pero quería darles una gama de temas a escoger, porque todos los que les puse sé que son importantes. Sé que ustedes de manera muy cuidadosa pues seleccionaron los que estaban enfocados a generar billetes, ¿verdad? Pero quiero decirles algo que es muy, muy importante y no me lo crean. Algunas de ustedes han tenido experiencias de lo que les voy a decir y lo saben. Si tú solo te enfocas en multiplicar el dinero, sería como si te enfocaras en llenar el tinaco de agua sin tomar en cuenta que puede tener un hoyo. Y llenas de agua y el agua siempre se va. Así puede funcionar tu dinero. Entonces, no importa lo que construyas a nivel económico, si no tienes una estabilidad en tu familia, eso es como para enriquecer a los médicos, nada más. O puedes llegar a ser el más rico del panteón. Eso no sirve de nada. Entonces, deben de saber que la clave es como el cimiento de un edificio, como si tú quisieras levantar el rascacielos más importante o más alto del mundo. Lo relevante no está en la altura del edificio, lo relevante está en el cimiento, porque el cimiento es el que va a permitir que eso sea posible y que sea duradero. Siempre el cimiento es lo importante. Entonces, en el caso de tu crecimiento económico es, por supuesto, muy relevante, pero mucho más relevante es que sepas qué papel energético juega tu familia para ti, para empoderarte, y después que sepas qué papel energético juegas tú en tu familia. Esto, pues claro, yo le comenté a Nadia, me gustaría regalarles una clase con respecto a eso, como para hablar un poco acerca del tema, pero realmente esto es para escudriñarlo, para desmenuzarlo muy cuidadosamente, para comprender todos los factores que están implicados en ello, porque si no, o todo el dinero se va a terminar yendo a la basura, convertido en lo que quieran, en muebles, propiedades, no importa, todo se va a terminar yendo a la basura, o si no vas a terminar manteniendo a un holgazán. Entonces, hay que aprender a mover todas las piezas con arte, con estrategia, para que todo eso nos empodere y nos lleve al resultado que realmente deseamos. O sea, tenemos que mantener el foco en los lugares importantes, en las partes claves. La parte clave es su plenitud. Y su plenitud significa muchos factores en equilibrio. No en exceso, pero sí en equilibrio. Y ese equilibrio es móvil, tiene sus variables. Entonces, bueno, pues eso si deciden que sí, pues tendríamos una clase que sería con referencia a esto, y no sé exactamente ahora de qué se va a tratar, pero bueno, les armo algo y se los comparto. Y bueno, pues ya veremos sobre lo que es este tema del curso de la ciencia meditativa. Y bueno, pues para que ustedes lo platiquen, si les gustaría recibir más clases. Yo la verdad creo que esto que vimos pues es simplemente una muestra de algo mucho más amplio que ustedes pueden ver. Quiero que sepan que yo doy maestrías en la universidad con respecto a estos temas. Son maestrías que duran 3 años y que tenemos material de sobra no para 3 años, para más de 5 años, ¿no? Entonces hay una gama tremenda. Realmente cada una de estas cosas que hemos visto se podrían estudiar más meticulosamente, y obviamente pues eso les haría una conciencia más amplia para tener herramientas más hábiles para moverse en todo su sistema de vida y por supuesto en su negocio. Y bueno, pues eso les comento. No sé si quieran comentar algo más, alguna duda, pregunta. Si no, ¿qué hora es?
Pues ahora sí que comenten quién estaría en el curso la semana que entra. Ahí pongan un sí, sí, sí en el chat, porfis, nada más para confirmar. ¿Qué fecha? Yo sí, un sí nada más. Sería el próximo viernes en el mismo horario, aprovechando que ya nos estamos acostumbrando a las reuniones de los viernes. Sí, y si quieren, pues ya como empresarias, pues tenemos su reunión de los viernes. La verdad, a mí, pues se me hace algo bien padre y me da mucho gusto que se concentren así, que se apoyen. Yo le comentaba a Nadia que se puede hacer un programa de crecimiento de más empresarias con ustedes para que se empoderen más. Realmente ustedes pueden crear a través de esto una fuente de crecimiento impresionante que además les genere mucho y les cueste muy poco. Entonces, solamente es organización, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, pues eso, Dice que cuando ya terminen hasta lo vamos a extrañar los viernes. Dice. Sí. Pues Sí. veo que la mayoría dice sí. Sí, que bueno, es que yo no los veo, pero La mayoría está diciendo sí. realmente esto lo estamos haciendo prácticamente como un servicio. Lo que cobramos es muy barato, realmente muy barato. Y sí cobramos, ¿saben por qué? Porque sí se necesita que las personas tengan un compromiso y no con nosotros, sino con ellos mismos. Porque la verdad, ustedes lo saben, quienes lo hacen, que realmente sí se necesita un compromiso de valor y determinado con uno mismo para tener un crecimiento sostenido. Si no, pues todos se vuelven puros intentitos que nos quedamos siempre enconchados en el mismo lugar. Así es. Entonces, pues eso, acuérdense que es como decía Albert Einstein, ¿no? Que él decía, es una locura esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, es bien importante que sepamos que una de las principales fuentes de nuestro crecimiento es salir del confort. Salir del confort es una de las claves, quienes lo aplican lo saben perfectamente. Y la maravilla es esto, que el organismo y el ser humano siempre se termina acostumbrando. Es que si te acostumbras al confort, pues ahí vas a permanecer, pero si te acostumbras a romperte y a ir más allá, también tu organismo se va a acostumbrar, ¿no? Como ir al gimnasio, las primeras veces te sientes como atropellado, pero después de un tiempo le echas todas las ganas y sabes que el dolor, sí, que es más, si ya hay un día que no sientes dolorcito, ya te sientes raro, ¿no? Así Y es. dices como que hoy no hice nada, ¿verdad? Entonces, pues sí. Como que creo que ahora ya no me está funcionando, dice uno. Así es, sí, y esto que se plantea, pues son programas integrales. La idea es que entendamos que es todo un contexto lo que tenemos que aprender a manejar en nuestro sistema de vida para que realmente se equilibre, ¿no? Y bueno, pues eso, pues yo les agradezco muchísimo. Y está bien entonces que dejemos para dentro de 8 días programada la plática con referencia a su familia. Sí. ¿Sí? Sí, ya la mayoría puso que sí. Ah, Sí, es perfecto. que por ahí faltó alguna, pero yo creo que todas pusieron que sí. De acuerdo, pues muy bien. Pues entonces nos vemos en esta clase para lo de su familia y bueno, pues para lo del grupo, por favor, si nadie nos puede hacer favor como de verlo ya con ellas para que pues se pueda ya confirmar y ya ver si se estructura un grupo aparte para ustedes o si quienes quieran se integran al grupo que ya tenemos programado. Y bueno, pues por mi parte, si no tienen dudas o preguntas, sería todo. Les agradezco mucho, como siempre, su atención, su tiempo. Es para mí un placer enorme. Y bueno, pues les mando un abrazo de mi corazón con mucho cariño. Pues muchas gracias por las atenciones y gracias por nuevamente por lo que nos compartes y nos haces que sigamos creciendo y aprendiendo y buscar la mejor manera. Y qué mejor que hacerlo con tantas mujeres. Por supuesto, sí, para mí es un honor enorme, es un honor apoyarlas en todo lo que me sea posible para impulsarlas. Digo, yo sé que son, que se autorrefieren como personas fuertes y eso, pero qué padre
que podamos sumar a esa capacidad en la medida que sea posible, es un gusto enorme. Pues muchas gracias, chicas, a todas las que estuvieron conectadas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Ojalá y todas puedan. Y pues hablamos de un tema que en verdad cuando elegimos nuestros temas no le dimos el toque de la importancia, a lo mejor porque pues ahorita estamos viviendo etapas que varios negocios necesitan el impulso de algo nuevo, dijeras, como bien dices, abrir una brecha nueva, diferente, tratar de romper nuestros paradigmas, salir de la zona de confort, pero qué mejor manera de llevarnos de la mano o irnos dando tips para poderlo hacer. Y dejamos a un lado la familia, es cierto, pero sabemos que también es muy importante. Es un factor que no debemos de perder, que a lo mejor dijimos, bueno, primero vamos por el negocio y luego acomodamos a la familia. Pero qué bueno que se está dando la oportunidad de que el próximo viernes veamos el tema que nos quedaba ahí pendiente. Sí, yo con respecto a lo que comentas, Francis, lo que puedo decirles es que la familia no es importante, es lo más importante. Así es. ¿Sí? Lo demás puede ser importante, pero la familia es lo más importante, es la piedra angular de su vida, incluso aunque no lo tuvieran consciente ahora, pero es así. Entonces, pues eso, y bueno, pues muchísimas gracias. Les deseo que pasen una bonita noche, que tengan una bonita semana, diviértanse, pásensela bien, hagan una práctica de la seducción que puedan, en donde puedan, con todos esos factores que les digo, y lo que sí les digo es que esto que vimos hoy no es para que se lo piensen a ver si algún día lo incorporan. Esto es una práctica que debería de ser diaria en todas las acciones de su día. Se tienen que volver maestras de ello porque eso les va a traer muchos, muchos beneficios. Entonces, pues, Seguir aprendiendo muchísimo. Yo creo que si empezamos la seducción con nuestra pareja, luego lo vamos a ir haciendo en el negocio sin darnos cuenta. O sea, va a ser muy natural ya irlo haciendo, ¿no? así es. Sí, todos estos factores que vimos, la fascinación, la seducción, el halo místico, la parte de prohibir y la parte de cerrar, si lo hacen bien, al rato hasta van a querer poner un altar. Bueno, chicas y Maki, felices fiestas patrias. Igualmente. Nos vemos el día viernes 17. Gracias, Bien, gracias. que estén muy bien. Un abrazo, que pasen bonitas fiestas, bonita noche. Muchas gracias. Bye. Gracias, María. Buenas noches. Gracias, Buenas Mikey. Gracias. Gracias, que tengan bonita noche. Muchas Hasta gracias. luego. Bye. Chao.